Los bendiga, qué gusto estar nuevamente juntos, la iglesia en las casas. Gracias a Dios por la bendición de poder estar juntos y poder disfrutar de estos tiempos especiales con la palabra. Gracias al Señor, gracias a todos los hermanos que están esperando. Nos demoramos 2 minutos por asuntos técnicos. Y aquí estamos para continuar esta aventura a través de la palabra del Señor. Es una aventura porque cuando uno va entendiendo los principios bíblicos, somos retados, somos confrontados a la obediencia. Hemos estado estudiando la seguridad de la salvación. Hemos visto en la primera parte el aspecto teológico de la seguridad de la salvación. Y hoy día, luego entramos a estudiar cuál debe ser la conducta de una persona que ha sido justificada por la fe. ¿Cuál debe ser la conducta? ¿Cómo debiéramos comportarnos? Y para llegar al punto de cómo tenemos que comportarnos, cuál debe ser la conducta de una persona justificada, comenzamos un estudio de Romanos desde el capítulo 1:18 y hemos ido avanzando paso a paso, buscando el sustento bíblico que está en esta carta y en toda la Biblia también, por cierto, de la condición en la cual Dios nos encontró, al nivel que Dios nos puso en base de su divina voluntad y por la gracia que es sobreabundante. Vimos que nuestra situación era de la peor, perdidos por nuestra naturaleza pecaminosa y encima por los pecados que cometimos. Dios en su gracia nos sacó de ese cajoncito, recuerdan ustedes ese cajoncito que se llama naturaleza pecaminosa, y nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de luz. Y luego Pablo explica cómo Dios lo hizo, luego los efectos de la justificación, luego la relación del creyente con el pecado y con los pecados, y terminando con la relación con la ley. Terminando con el vano esfuerzo humano de buscar agradar a Dios en base de sus fuerzas, en base de su capacidad humana. Y el apóstol Pablo terminó, como ustedes recuerdan, ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y Pablo mismo responde que es el Señor Jesucristo. Y comenzamos a ver cómo Dios en su gracia pudo hacer tanta obra en nuestras vidas. Y comienza el apóstol Pablo, capítulo 8, a hablar cómo nosotros vivimos entre el lapso en que nacemos de nuevo y el lapso en el día en que tenemos que partir de esta tierra. En ese lapso de tiempo, nosotros vamos a vivir en nuestra vida biológica y de hecho esa vida biológica tiene que ser vivida de alguna manera. Y la manera que esperamos que tenemos que vivir tiene que ser la manera que le agrada a Dios. Entonces, Romanos 8 en adelante nos va a dar las pautas de cómo nosotros tenemos que vivir. Y terminamos el capítulo 8 viendo la seguridad absoluta de un hijo de Dios en las manos del Señor. Entonces, de allí para adelante, el apóstol Pablo hace una especie de paréntesis en el capítulo 9, 10 y 11, porque trata el asunto de Israel. ¿Cuál es la posición de Israel con respecto al plan eterno de nuestro buen Dios? ¿Cuál es la posición de Israel? ¿Qué ocurre con Israel como nación? Y el apóstol Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 nos da la pauta, el pasado, presente y futuro de Israel, que no vamos a tratarlo porque no viene al tema que estamos enfocándonos respecto a la seguridad de la salvación. Del capítulo 12 para adelante, el apóstol Pablo comienza cuál debe ser nuestra conducta, cómo debe vivir un justificado. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 10, 15, versículo 13, el apóstol Pablo nos va a dar una serie de pautas de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, cuáles son los códigos que nosotros tenemos que desarrollar. Y nos da 2, 4, 6, 8 áreas donde nosotros tenemos que demostrar nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe. Así que, amado hermano, vamos a comenzar esta aventura de cómo debemos vivir.
Y estas áreas que el apóstol Pablo es las áreas donde tenemos que adecuar nuestra vida a la palabra. Es decir, que si yo estaba acostumbrado a un molde de conducta en una de estas áreas, yo tengo que adecuarme a la forma divina. Yo no puedo permitirme el lujo de seguir actuando, trabajando como si no fuera, como antes de ser creyente. Y lo vamos a ver en esta noche, por lo menos vamos a avanzar y nos vamos a sumergir en la palabra. La primera parte que Dios menciona, el primer código de conducta fundamental en la vida del creyente es nuestra conducta con Dios. ¿Cuál debe ser nuestra vida, nuestra conducta para con Dios? Y el apóstol Pablo, en Romanos 12, vamos todos, por favor, abran sus Biblias y, por cierto, no se olviden su cuaderno, su lapicero y también su cuaderno de notas. Romanos 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Disculpen. Entonces, estos dos versículos nos hablan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Así que vamos a ir por pautas, por partes, para ir entendiendo los principios de la palabra del Señor. Primero, así que, hermanos, ¿a quién se dirige el apóstol Pablo? A la iglesia. Entonces, los códigos de conducta que Pablo va a dar no son códigos para todos. Es para la iglesia del Señor. ¿Y eso qué nos enseña, queridos hermanos? Que cuando Dios da un código de conducta, cuando Dios da una orden a su iglesia o a cualquier hijo suyo, Dios ha capacitado a su hijo o a su pueblo para obedecer. Entonces, todo lo que vamos a estudiar en las 8 áreas en que debemos mostrar nuestros códigos de conducta agradables a Dios, en cada área nosotros podemos obedecer. Es decir, no hay área en nuestra vida en nuestra vida que Pablo diga que debemos comportarnos como debemos ser, que no podamos. No hay área. Cualquier área de tu vida que Dios diga tienes que actuar de manera correcta, puedes hacerlo. Y para entender esto, las 8 áreas abarcan todas las áreas de la vida. No hay área de nuestra vida que no tenga que ver con un área de las que estamos estudiando en estos días. Luego dice, así que os ruego. Esta palabra rogar pareciera en nuestro lenguaje castellano como que Pablo estaba pidiendo así como que ya pues no sean malitos, pues porfa. No es esa palabra de rogar en el sentido de suplicar un favor que no quiere ser dado y que no quiere ser escuchado. No, la palabra rogar es otra palabra en el contexto griego. Nuevamente decimos, amados hermanos, lastimosamente las traducciones que usamos generalmente no ayudan a entender el espíritu del pasaje. La palabra tiene que ver con una persona que se pone a tu lado para ayudarte y darte la dirección en una situación específica. Es como que alguien está pasando una situación difícil y viene, te pone la mano en el hombro y te dice, mira, hermano, te voy a ayudar en esta situación. No es que en este caso es el Espíritu de Dios, no es que el Espíritu de Dios va a hacer todo, sino va a ser el que va a ayudarnos. Entonces, cuando Pablo dice, os ruego, está diciendo, miren muchachos,
El Espíritu Santo se está parando frente a tu lado para decirte lo que tienes que hacer, qué camino caminar, qué cosas evitar, a fin de que vivamos vidas que agraden a Dios, a fin de que tu vida y mi vida puedan ser dignas de un hijo de Dios, que refleje nuestra conducta, que realmente nuestra naturaleza nueva es una naturaleza santa. Luego el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Es decir, amado hermano, la motivación para el cual debemos hacer todo lo que Dios demanda, en primer lugar, es conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es por eso que hemos estudiado todo Romanos desde el capítulo 1:18, rápidamente, por cierto, para que tengamos claridad de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos ha puesto y a dónde Dios nos llevará. Eso, pura misericordia. Absolutamente pura misericordia. No merecíamos absolutamente nada. Entonces Pablo dice, miren muchachos, lo que Dios ha hecho por tu vida. Mira lo que Dios ha obrado desde la eternidad, conociéndote, llamándote, predestinándote, llamándote, justificándote, glorificándote. Todas estas 5 cosas que Dios hizo contigo, lo hizo por misericordia. Entonces valora lo que vas a hacer en función de lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, qué interesante. Y Dios seguirá actuando en nuestras vidas por misericordia. Y luego el apóstol Pablo, luego que nos da esta introducción a la motivación por qué nosotros tenemos que actuar como Dios espera, comienza a plantear las áreas. Y lo primero que dice, presenten vuestros cuerpos. La palabra presentar es una palabra que se usaba en el tiempo bíblico, especialmente en el pueblo de Israel, cuando los sacerdotes llevaban la víctima para sacrificarla. Entonces, cuando al sacerdote le daban una víctima, le daban un animal para sacrificar, el que lo sacrificaba estaba presentándolo. Entonces el sacerdote encargado lo que hacía era examinar para ver si lo que estaban presentando estaba aprobado por las pautas mosaicas. Es decir, si no tenía algún defecto, si no estaba coja, enferma, debilitada, en absoluto. Tenía que ser un cordero totalmente puro, sano, es la palabra correcta. Entonces, cuando Pablo dice que debemos presentar, está usando esa imagen, la imagen de que nosotros vamos a ir, estamos yendo hacia Dios el Padre, así como un hombre judío iba con su corderito o con su animalito para ofrecerlo, con la mente en claro que lo que voy a presentar tiene que estar de acuerdo a las pautas establecidas. Es decir, amado hermano, no nos vamos a presentar en base de nuestros pensamientos. Es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo creo, es que allá hacen así, acá hacen allá, de esa manera. Entonces, no, amado hermano, nos vamos a presentar no en función del criterio de otros, sino en función del criterio de Dios. No en función de lo que uno pudiera pensar, sino en función de lo que Dios piensa de cómo tenemos que presentarnos. Y el apóstol Pablo nos dice qué cosa tenemos que presentar. Hay una canción antigua, Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Y esto lo cantábamos, ¿cuántos años atrás? Muchos años. Y todavía escuchamos por ahí, mi pequeño corazón entrego a Cristo, a Él le doy mi corazón. Y durante años hemos escuchado que a Dios le entregamos el corazón, pensando que en el corazón tiene que ver con la parte interna de nuestro ser, con nuestro espíritu, nuestra alma, le entregamos al Señor eso. Y es por eso que muchas veces en confusión de términos decimos vamos a ganar almas para Cristo, ¿no? Y pensando en la parte espiritual de la persona. Es cierto, ganamos el alma en el sentido de que esa alma es restaurada, el espíritu es reavivado por la palabra y por el Espíritu Santo. Es cierto, pero Pablo no está diciendo, para que entendamos a dónde voy,
No está diciendo presenta tu corazón o presenta tu alma o presenta tu parte espiritual. Presenta tu cuerpo, y la palabra que usa es soma, una palabra griega que significa cuerpo físico, carne, hueso, sangre. Es lo que el Señor nos dice, que presentemos nuestros cuerpos. O sea, no hay área en nuestras vidas que no presentemos al Señor. Nuestros cuerpos. Y eso implica, amado hermano, que para Dios el cuerpo es importante. Porque glorificamos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver en lo que vamos a ir adelantando. Y miren, para avanzar, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, 13, 16 y 19, que tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como instrumentos de justicia. Así que, amado hermano, este es algo que uno lo hace de manera voluntaria. Presenta tu cuerpo. Aunque es un imperativo, queda en sentido total sujeto a la voluntad del creyente. Es decir, si tú quieres, lo haces. Y si no quieres, no lo haces. Y de hecho, las decisiones que uno toma siempre tienen resultados. Es una siembra que tiene cosecha. Y lo ideal es que todos presentemos nuestros cuerpos. Ahora, en sacrificio, ¿no? Antes de avanzar, la palabra sacrificio es ser quemado, ser consumido por el fuego. O sea, esto nos indica que la obediencia no va a ser fácil para nosotros, va a tener cierto costo, pero dispuestos a sobrepasarlo, amado hermano, pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo debe ser nuestra vida para con Dios? Presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, en primer término. Entonces, ¿esto qué nos indica? Es como es una especie de contradicción. Si voy a ser sacrificado, voy a morir, pero sin embargo tengo que estar vivo. ¿No? La imagen que presenta el apóstol Pablo es que es un sacrificio constante y cotidiano. Toda nuestra vida tenemos que estar sacrificando nuestros pensamientos, sacrificando nuestras ideas y preconceptos, prejuicios. Tenemos que ir quitando de nosotros todo aquello que el fuego del altar de Dios vaya consumiendo aquellas cosas que Dios va mostrando en nuestras vidas que no son agradables. Y pueden haber muchísimas todavía, y seguro que sí, amado hermano, ¿quién no? Por eso es un sacrificio constante. Cuando dice presente tu cuerpo en sacrificio vivo, está diciendo que toda la vida. El último día de nuestra vida, si estamos conscientes, estaremos ofreciendo un sacrificio vivo a Dios, nuestro último día de vida. Luego dice un sacrificio santo. Decir que aquello que ofrecemos tiene que ser agradable al santo, libre de contaminación. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? No mezclar lo divino con lo humano. No mezclar las formas. Cuando usted cocina, hace su arroz, ¿qué le echa usted? Sal. ¿No es cierto? Le echa sal, su salsita. Y usted tiene que asegurarse que sea sal. Pero ¿qué tal si le echa sal y encima le echa azúcar? Es un arroz no santo. O sea, está mezclado con cosas que no corresponden a lo que habitualmente se hace un arroz. Entonces, cuando Dios nos dice que el sacrificio que tenemos que presentar a Dios es santo, tiene que ver con eso, que no podemos mezclar en nuestra vida y en lo que damos a Dios cosas que Dios no acepta o cosas que Dios ha prohibido. Por ejemplo, no podemos adorar a Dios con un CD pirata. No podemos. Estamos mezclando el arroz, sal y azúcar. No podemos, porque tiene que ser un sacrificio santo. Ay, pero pastor, no tengo para comprar. No, mejor no tengas a que tengas algo que te va a limitar en tu relación con Dios. Y tercer lugar, dice agradable a Dios.
sea, el sacrificio que vamos a dar a Dios es un sacrificio santo, es un sacrificio vivo, pero tiene que ser agradable a Dios. ¿Qué significa lo que agradable a Dios? Podríamos entenderlo, amado hermano, de la siguiente manera. Usted, papá, ¿cuándo su hijo le alegra el corazón? Usted le dice a su hijo, mire, hijito, hoy día tienes que tender tu cama, barrer tu cuarto. ¿Ok? ¿Entendiste? El hijo te va a decir, claro, está muy bien, las cosas están muy claras. Tengo que tender mi cama y barrer mi cuarto. Ok. Y tú te sales a tu sala, vas a hacer tu crucero en este tiempo, ¿no? Porque uno cruza toda la casa ida y vuelta. Y vuelves al cuarto del muchacho y el cuarto sigue igual. Y tú le repites la orden. Tienes que ordenar tu cama y tu cuarto. Ah, ya va para ahorita. Y está así, pasa todo el día y no lo hace. Al terminar el día, ¿cómo vas a estar tú? Molesto, enojado con el hijo. No agradó tu corazón porque porque no hizo lo que tú esperabas. Y pensemos de otra manera. Ya dice, voy a ordenar tu cuarto y tiene tu cama. Muy bien, tú te das media vuelta y al rato el muchacho está a tu lado. Y le preguntas, ¿ya arreglé tu cuarto? Claro, papá, ya lo arreglé. Y tú entras a tu cuarto, lo que el muchacho ha hecho, agarrar la colcha, ponerlo encima, no acomodar la sábana, no acomodar absolutamente nada, lo tendió encima y todas las cosas del que estaban derramadas debajo de la cama. Y parece que está en orden, pero todo está en desorden porque no está hecho como debe ser hecho. O sea, amado hermano, un sacrificio vivo, santo, tiene que agradar a Dios porque debe ser hecho a la manera de Dios. No como uno quiere, no como a uno le gusta, sino de la manera que Dios desea. Y todo esto, Pablo lo llama culto racional. ¿Se da cuenta, amado hermano, que no es en la iglesia donde hacemos culto? Oh, disculpe, lo he dicho mal. No es en la iglesia donde solamente hacemos culto. Aquí Pablo está diciendo que en nuestra vida cotidiana ofrecemos culto a Dios, que estamos ofreciendo un culto a Dios. Y es un culto racional. La palabra culto en la Biblia siempre tiene que ver con lo que damos a Dios. Siempre tiene que ver. Es una palabra exclusiva específicamente en el Nuevo Testamento que siempre habla a Dios, lo que le damos a Dios, un culto, una honra, una exaltación a Dios. Y es un culto racional. La palabra racional es un culto pensado, lógico. Porque la palabra racional en el idioma es lógico. Un culto lógico. Es decir, pensamos. Hoy día me levanto y comienzo a orar. Piensas, es lógico. Tienes dos opciones de hacer las cosas a tu manera o a la manera de Dios. Piensas, lógico. Dice, no, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. No, etcétera. Y así, amado hermano, en las opciones diarias, escogemos la manera correcta. ¿Por qué pensamos lógico? Entonces, miren, amados hermanos, cómo Dios establece que la relación con Él tiene que ser de acuerdo a como Él desea, basado en el conocimiento, convencidos de que lo que hacemos es lo que debemos hacer, es lógico. 2 más 2, ¿cuánto es, hermanos? Más 2, 4, ¿no? Y usted diría, lógico. Si yo le diría 2 más 2 son 5, usted diría, pastor, está mal usted. No es lógico. Yo tengo 2 y le pongo 2, son 4. No es lógico. Y usamos nuestra capacidad intelectual para definir si está bien o está mal. Entonces, amados hermanos, en nuestra relación con Dios, las emociones tienen su lugar después de hacer las cosas correctas. El problema que tenemos, y eso es por nuestros trasfondos, amados hermanos, no que queremos sentir algo para decir, qué lindo. No, amado hermano, a veces no tenemos que sentir, a veces tenemos que pensar para hacer las cosas como deben ser.
Interesante. Entonces, la primera área, tu relación para con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra relación para con Dios? Un culto bien pensado, haciendo las cosas como deben ser hechas. ¿Es fácil, amado hermano? Lógicamente que no. Ay, hermanos, a todos nos cuesta y no interesa cuánto tenga que seguir batallando en esta lucha de hacer las cosas como espera. Es cierto que muchas veces hacemos cosas como Dios le agrada y tenemos nuestro culto racional del día, pero hay días, amados hermanos, en que todo lo hacemos al revés. Todo lo hacemos al revés y gracias al Padre, Dios que es bueno con nosotros nos perdona y nuevamente a seguir para adelante. Entonces, eso es primera área en la cual debemos nosotros conducirnos como Dios espera. ¿Cuál es la segunda área? Mi conducta. No, disculpe, estamos en la primera área. Seguimos en la primera área, disculpen. Veamos la segunda, el segundo aspecto de nuestra conducta para con Dios. Leamos ahora el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son dos acciones que el apóstol Pablo nos plantea en esta noche y es mandamientos a la voluntad, no a las emociones. El apóstol Pablo por eso habló de culto lógico, muy bien. Ahora piensa lo siguiente, tienes que hacer dos cosas y eso tiene que moverse a través de la voluntad. Y dice, no te conformes y transfórmate. La primera cosa, no conformar. ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos entenderlo? La palabra conformar es amoldar a alguien a un espacio, acomodar a alguien en un lugar que se acomodar. No, este siglo es el molde. Y no debemos permitir que lo... ¿Qué es el siglo? El sistema de valores de este tiempo. Cómo el mundo piensa que deben ser hechas las cosas, cómo el mundo piensa que debes reaccionar, cómo el mundo piensa que debo actuar en una situación X. El mundo es el sistema de valores, lo que muchos llaman la cosmovisión, la filosofía de vida, los criterios de conducta de las personas. O sea, ahí están dos moldes. El molde de este siglo. Pensemos en alguna cosa. Volvamos a esto de los piratas, del CD pirata, ¿ok? Volvamos a ese punto. Aquí están el molde de este siglo. Compra piratas porque cuestan barato, porque no le vas a dar de ganar al cantante ni a las empresas. Compra porque así tú puedes tener dinero para que compres otras cosas, etcétera. Ahí está el molde del pensamiento de este siglo, que te dice que tú tienes que actuar de una manera por ciertos criterios que el mundo ha puesto o ha impuesto o presenta. Ese es el molde. No te molde, el molde divino. Esto no debes hacerlo, se llama robar y los ladrones siembran una mala semilla. Si uno roba hoy día, alguien mañana nos va a robar de alguna manera. Entonces ahí están los dos moldes. Y lo que Dios me dice y lo que Dios nos dice, no te metas en el molde equivocado. No te metas en el molde equivocado. Así de simple. Entonces yo puedo ver el ahorro, economía, facilidad, etcétera. Pero ese no es el molde. Yo no he sido hecho para ese molde. Entonces miro el molde divino y me meto en el molde divino. Entonces es lo primero que tenemos que ordenar nuestra voluntad, no permitir que el sistema maneje nuestra vida, que el sistema de pensamiento maligno dominado por el diablo
gobierne nuestras vidas. Hoy en día, amados hermanos, estamos en una situación crítica en el ámbito moral. Yo tengo preocupación por los muchachos, mucha preocupación por los muchachos, por la tentación sexual en que ellos están bajo una presión increíble. Siempre ha habido, amado hermano, cuando yo era muchacho también había esa presión, pero hoy día, amado hermano, si ayer era, digámoslo, en el tiempo de, no fueron muchos años atrás, por cierto, había una presión, digamos los puntos 5. Hoy día los muchachos tienen una presión de punto 10, mucho. Entonces ellos están así rodeados por donde vayan. Y es cuando ellos determinan el molde de este siglo. Placer sexual sin responsabilidad. Como dicen los muchachos, choque y fuga. De qué mal tiene, no qué malo tiene, si Dios nos hizo así, etcétera. Una serie de pensamientos de justificar lo que es pecado. Situación que hoy día vivimos. Pero lo segundo que dice es que tenemos que transformarnos, transformar nuestra manera de pensar. ¿Cómo podemos evitar ser conformados por este ciclo? Transformando nuestros pensamientos. O sea, la primera acción va ligada a la segunda acción. Y la segunda acción, cuando lo hacemos, va a dar resultado la primera. Si no queremos ser conformados con este siglo, tenemos que cambiar nuestra mente. Cambiamos nuestra mente y nos vamos a conformar al diseño divino. ¿Qué cosa es la palabra transformar? Es una palabra muy, muy, muy interesante. Habla de la metamorfosis. Es ese cambio que se produce en los seres, las mariposas, como los sapos, ¿cómo se llaman? Ya me olvidé el nombre técnico de los sapos, de las ranas, ¿no? Que ponen huevos, salen como luego se van a formar, ya sea una rana, ya sea un sapo. Todo ese proceso es metamorfosis, va cambiando radicalmente de una condición a otra condición en su aspecto físico, en su aspecto externo. Porque el renacuajo es un sapo o una rana, solo que tiene la forma de renacuajo, nada más. Su naturaleza es sapo, su naturaleza es rana, solamente que está en un envase diferente, nada más. Lo que el Pablo nos está enseñando es que tenemos que ir cambiando moldes de pensamiento. Un molde que muchos tenemos, espero que hayamos tratado con el corazón, es respecto al perdonar. Siempre mencionamos esto porque es una de las áreas donde el sistema más ha golpeado para crear moldes de conducta respecto a quienes nos ofenden. Lo clásico, yo no te perdono. No te perdonar nunca. Es un molde de conducta. Entonces, transformar mi manera de pensar, entender por qué debo perdonar. ¿Cuáles son las razones divinas para que yo perdone? Y eso viene por el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, nosotros vamos a ser transformados no solo por desearlo, sino por el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. Vamos aprendiendo en la medida que vamos conociendo la verdad de la palabra y la ponemos en práctica, esa verdad va transformando nuestros códigos de pensamiento. Y agradezco a Dios, amado hermano, ver a muchos hermanos de cómo sus códigos han ido cambiando poco a poco. Y el testimonio que tenemos de vidas transformadas realmente es increíble, ¿no? De cómo Dios tocó la vida, cómo Dios transformó a una persona y cómo esa persona que comenzó su vida cristiana con ignorancia total respecto a las cosas de Dios o algunas cosas sabía acerca de Dios, como a través de los tiempos, aplicando la palabra, estudiando, leyendo,
escuchando con atención la palabra, su vida ha ido adaptándose a la verdad de Dios. Sus códigos de pensamiento fueron transformados. Se quitaron los códigos antiguos y se establecieron los nuevos códigos de conducta que determinan de pensamiento, quiero decir, para que cambien los de conducta. Ahora, el apóstol Pablo, luego de decir, vamos a seguir ese pensamiento lógico, no se conformen, no se metan en el molde equivocado, no se metan en el molde de este siglo, de este pensamiento. Ok, Pablo, ya, no me meto en ese molde. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que transformarte. O sea, tenemos que pasar un proceso de cambios del entendimiento. Ok, Pablo, lo hago. ¿Y cuál es el resultado de todo este proceso? Que podemos conocer, ¿no? Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Para qué? Comprobar. La palabra comprobar tiene que ver con probar, distinguir y aprobar. Esto es más o menos así, amado hermano, cuando usted ha cocinado su locro al estilo trujillano. No, usted ha probado su locro, o al estilo que usted prepare su locro en términos finales. Ha preparado su locro y usted ya le ha hecho todos sus trucos sabidos y por haber, le ha puesto su fórmula secreta para que salga rico, etcétera. Ya está, lo está moviendo, ya está casi para el almuerzo y usted hace lo clásico. Saca con una cuchara y prueba. Entonces, para usted, ¿qué usted tiene el apto o le falta? O sea, el probar nos lleva a comprobar. Yo pruebo algo, lo apruebo o lo desapruebo. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que el proceso nos lleva a probar y aprobar. Es decir, aceptar que la voluntad de Dios es primero buena, lo mejor, que no hay nada, absolutamente nada mejor que la voluntad de Dios. Pueden haber cosas buenas, pero lo excelente es lo que Dios tiene, lo que Dios dice, lo que Dios pide. Recuerde, amado hermano, que alguien dijo que el enemigo de lo excelente es lo bueno. Y lo de Dios siempre, siempre es excelente. Es bueno para ti, es bueno para tu descendencia, es bueno para tu relación con Dios, es bueno para tu salud física, emocional, espiritual, tu salud. La voluntad de Dios, hacer las cosas tal como Dios dice. No te amoldes, transfórmate, renueva tu entendimiento. Haciendo todo esto vas a ver que no hay nada mejor que hacer las cosas a la manera de Dios. Luego dice que es buena para nuestra vida de relaciones, para nuestras relaciones. Es agradable. Si tú pruebas, nos volvemos a lo y te sale como siempre. Entonces, ¿qué haces tú? Disfrutas de lo que has preparado. Disfrutas. Es hable. Y si hay espacio en el estómago, tal vez hay espacio porque está rico, un poquito más. Agradable tiene que ver con eso, que es algo que satisface nuestras vidas, algo que nos da un placer que no lo obtenemos de otra manera. Miren, amados, vivir a Dios nos va a llevar a este nivel, que aunque nos faltaren cosas, disfrutamos. Y aunque pudiéramos tener necesidad, disfrutamos. ¿Por qué, amado hermano? Porque la relación con Dios, hecha a la manera de Dios, pone en el creyente un sentido de tranquilidad que no en ningún otro medio.
Hay personas que pueden tener todo lo que de vivir más intranquilos. Hay personas que pueden tener más de lo que pueden gastar y viven intranquilos. Y podemos saber personas que nos faltan cosas. Tenemos todo lo que quisiéramos, esto, aquello o lo otro, pero estamos satisfechos. Dormimos en paz, confiamos en el Señor y vemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Y luego esta voluntad es más hacer que aquello que Dios diga. 10 cosas tienes que hacer, pongamos como ejemplo. Tú haces las 10, listo, completo, no hay más. No hay una letita es chiquita, es que tienes que hacer un 11 o un 12 o un 15. No, en absoluto, dice, es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más. No hay cosas escondidas, no hay cosas que están detrás de. Gloria al Señor, amado hermano. Así debemos desarrollar con nuestro Dios. Entonces aquí entramos a la segunda área, nuestra conducta con nosotros mismos. El apóstol Pablo, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo usa su autoridad apostólica. Dice, pues, poesía que me ha sido dada. Es decir, en base de su autoridad, Él nos va a dar unas cosas. No pienses que eres más que los demás. Es decir, cuídate del orgullo. No nos creamos que somos porque tenemos algo, sabemos algo, etcétera. O porque soy el hermano más antiguo de la congregación, yo sé más que todos, a mí no me vienen a contar cuentos. Amado hermano, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. Y eso implica también, amado hermano, que ninguno debe tener ningún concepto menor del que realmente tiene. Porque los dos extremos son orgullo. El orgullo de aquel que se cree que no hay nadie que le puede pisar el poncho y aquel que piensa que no vale nada y lo usa como una arma para hacer la apariencia de humildad. Y el apóstol Pablo dice, piensen ustedes con cordura. Leamos nuevamente, no tenga más alto concepto que de sí que deba tener, que piense de sí con cordura. La palabra cordura es medida. Es decir, piensen con la medida correcta que Dios y mide a todos el mismo. Es decir, el metro de Dios tiene mi estatura, 1,71. Entonces, ese metro es igual para todos. Si para Dios no hay un hijo mejor que otro hijo, para Dios menor que menos valía, absolutamente, en contraste con el sistema mosaico, que si una persona tenía algún defecto físico, no podía entrar al templo, no podía acceder a la presencia de Dios. Si una mala, etcétera, no podía entrar. Miren, aunque algunos podían tener los ojos de diferentes colores, que es un fenómeno genético. Dice, no, tú no puedes entrar en la presencia de Dios. Pero tengo mis ojos completos. Pero no, el uno es de un color, el otro de color, no puedes entrar. Había esa marca de diferenciación por razones que no son del caso explicar. Pero, no, como hijos de Dios, no hay diferencia. Pablo lo dijo de una manera, no hay hombre ni mujer. Es decir, no hay ningún tipo de diferencia cuando Dios es el Padre. Piensa de ti, de Dios. No eres más ni eres menos. Eres un hijo de Dios con derechos y con todos los privilegios de hijo.
Entonces, ese es el primer criterio. ¿Y por qué, amado hermano, tenemos que pensar con una medida correcta, con la medida de Dios? El apóstol lo dice de manera. Leamos el siguiente versículo, por favor. Explícalo el versículo anterior, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo usa una de sus imágenes más conocidas para representar o para darnos una idea de la iglesia como un cuerpo. La iglesia es y en el cuerpo muchos que nos habla de diversidad. Entonces, el ojo no puede hacer lo que hace el pie, dice la palabra. La oreja no puede hacer lo que hace la mano. Hay diversidad de funciones, diversidad de tareas que cumplir. ¿No? Nuestras manos sirven para escribir, sirven para acariciar, sirven para defenderse, etcétera. Cosa que no puede ser el hígado. Entonces, hay una diversidad increíble en nuestro cuerpo. Y aunque algunas partes de nuestro cuerpo son iguales en su composición, tiene funciones complementarias. Por ejemplo, su mano izquierda, ¿no? Es una mano casi inútil, pero complementa a la derecha. Los zurdos es igual, son hábiles con la izquierda, escriben, hacen todo, y la derecha es casi inútil, y la mano derecha complementa a la izquierda. Entonces, Pablo dice, en el cuerpo hay muchos miembros, pero, todos son un cuerpo. Entonces, mi pierna, su pie, su corazón, que tiene función diferente a todos los demás órganos del cuerpo, es parte de un cuerpo. No podemos sacar de nuestro cuerpo. Entonces, dice, así nosotros, siendo muchos. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? A veces, ¿qué ocurre, amado hermano? Tú miramos a un hermano que sencillo, callado, y pensamos, este hermano, pero ¿qué dice Pablo? En el cuerpo, siendo muchos, de repente ese hermano hace la función que tú no haces, pero es parte del cuerpo. De repente ese hermano tiene una función más importante que la tuya, solo que no es notoria. Entonces, por eso Pablo dijo, nadie piense que es más importante que otro. Nadie piense que es más importante. Hay partes de nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos que tenemos y que están ahí metidos en nuestro interior. Si usted tuviera el tiempo, y en estos tiempos, en este asunto de la pandemia, estudie un poquito las partes del cerebro. Usted se va a sorprender las partes que tiene el cerebro, las funciones que tiene cada parte del cerebro. Y es un mundo. Y ahí está cada parte con su función. No todo el cerebro funciona igual. Cada parte del cerebro tiene su función específica. Una parte es la parte motora. Hay una parte emocional. Hay una parte que maneja todo el sistema inconsciente, es decir, la respiración, latido del corazón, la circulación sanguínea, etcétera. Queridos hermanos. Y Pablo dice, así somos un cuerpo en Cristo. Usted no se crea la divina pomada, como se dice en términos comunes. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, yo dependo de otros. Y usted depende de otros. Todos dependemos de todos. El cuerpo humano, para que funcione todo el miembro sano, funciona bien.
Y así en la iglesia del Señor, todos somos importantes porque tenemos una función. Somos Dios, somos importantes, una función que cumplir. Y si no la cumplimos, la puede hacer. Por eso Pablo, muy claro, y quitamos una parte del cuerpo, otra parte, es cierto, pero quien debía hacerlo es la parte que no, o la parte que no existe, tomando el trabajo en una parte. Es como pongamos un ejemplo, riñones, y los dos riñones balancean el trabajo, y cuando los dos riñones trabajan bien, el cuerpo está bien, la dificultad por producto de descuido, lo que fuera, el hombre puede, pero la sobrecarga de trabajo sobre un riñón afecta el equilibrio físico de la persona. Y si afecta el equilibrio físico, afecta el equilibrio emocional, etcétera, y todo un correlato de situaciones. Por eso, amado hermano, no hay parte en la iglesia, en una iglesia local, no hay nadie que sea menos ni más. No hay nadie que crea que se pueda pensar que es un poco más importante que otro. Absolutamente. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Ahí nos vamos a quedar, queridos hermanos. El día de mañana vamos a continuar viendo algunas cosas más respecto a lo que estamos estudiando. Digamos algo para terminar. La iglesia del Señor es la demostración de que podemos trabajar en la diversidad bajo el principio de unidad. Cuando entendemos esta verdad, cuando conocemos esta verdad, nosotros como IBE Callao invitamos a los hermanos al trabajo de evangelismo en lo que llamamos evangelismo. Esto, amados hermanos, no todos tienen el don o la habilidad para evangelizar a algunos hermanos. Entonces, usted puede acompañar. Decimos a los hermanos que tienen el don de evangelismo apasionado, dicen, no, evangeliza, todos tenemos que evangelizar, y a veces son un poco duros juzgando a quienes no tienen lo que ellos tienen. Es como el corazón diga al riñón, ¿por qué no lates como yo lato? Es que el corazón es corazón y el riñón es riñón. Y Dios ha dado algunos especiales, pero no lo hace mejor que otro. Porque de repente aquel hermano que no tiene la facilidad de palabra para dar testimonio, de repente es la persona que está orando para que cuando salga el equipo de evangelismo, cual fuere, la gracia de Dios vaya adelante. Entonces, ¿ves rezar que buen evangelista soy? No, alguien preparó camino en oración. Así que, amado hermano, nuestros códigos de conducta, Dios tiene que ver primero con Él. Y cuando estamos en ese proceso de adecuar nuestra vida en relación con Dios, tenemos que ir a la par, avanzando en nuestra relación con nosotros. Porque si nos acercamos a Dios y aprendemos obediencia, entenderemos, amado hermano, que todos en Él y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Bien, amados hermanos, esta noche ha sido un buen tiempo con la palabra. Esperamos en Dios que podamos avanzar. No deseo terminar esta noche sin invitar a personas que esta enseñanza y habla tu corazón. Has estado amoldándote a las formas de pensamiento, las licencias que no está bien y que sabes bien.
de que no estás con tu corazón y que arrepentimiento pedir a tu hermano, escuchando lado es una buena último día del día 46, creo, del cuarentena. El día 6 de cuarentena. Se pasó la cuarentena, va a ser cincuentena, creo. Y esperamos que va a seguir prolongándose, amados hermanos. De seguro que va a seguir prolongándose. Pero bueno, eso ya nos es, volvamos a vuelve a Dios. Hay buen pan. El pan que estás disfrutando es un no apropiado para un hijo de Dios. No es el pan que tú debes comer. ¿Qué tal si oramos? Así que, amado hermano, tú que has escuchado esta palabra y que estás dándote cuenta que Dios se sigue hablando y te sigue hablando porque con el amor. Repite después de mí esta oración, de tal manera que tú te puedes escuchar. Repite, por favor. Padre, en esta noche reconozco contigo agradable. No estoy bien. Por eso en esta noche te pido que me perdones y vuelvo a casa de la cual nunca he salido. Y hago esta oración con mis labios. Jesús es quien yo creo que Él vive. Y por esta confesión recibo todos los beneficios de la cruz de Cristo para mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, oramos por las personas que hayan hecho esta oración, que tu gracia y tu misericordia los envuelvan y tú a su corazón en la decisión que han hecho este día, en el nombre de Jesús. Querido hermano, querida hermana, si tú has hecho esta oración, quisiéramos pedirte, por favor, escríbenos por interno. Quisiéramos orar por ti de manera personal. Amado hermana, a lo que tú nos has escrito, estaremos tomando nota de tu nombre y serás parte de nuestras oraciones. Amados hermanos, el día de mañana, 6 de la mañana en punto, nos reunimos para seguir orando a Dios el Padre. No nos olvidemos de las pautas que el gobierno ha establecido. Debemos obedecer. Y pastores, tenemos una reunión vía Zoom. Así que, amado hermano, si usted no conoce muy bien a su hijo, estas cosas, y lo está porque también trabaja a nivel de celular. Que la paz del Señor sea con usted. Esta